Los estados de excepción son un mecanismo que otorga poderes extraordinarios a los poderes públicos, principalmente al Ejecutivo. Dentro de los estados de excepción se aplica la suspensión de derechos como medida para superar la situación de emergencia que se presente, que va a permitir la intervención del poder público de manera más amplia. Por lo tanto, no se trata de una supresión o desaparición de los derechos humanos y fundamentales, sino deberá respetarse el principio de proporcionalidad, ya que el contenido esencial de cada titular de derechos no se pierde sino se rebaja en este caso, considerando que inclusive en el contexto la exigencia de los derechos humanos no puede ser prohibida. Hay que considerar que la aplicación de los estados de excepción es regulada por la Constitución Nacional y los tratados internacionales que plasman las pautas suficientes para definir sus términos en ambas materias. Los mismos deben de contar con la justificación jurídica y política necesaria, siendo la legitimidad un aspecto importante de este hecho, ya que más allá de la atención de la emergencia, también se busca restablecer el orden constitucional oportunamente. Por lo tanto, el estado de excepción, entre más apegado esté a la Constitución, más fácil será para mantener la vigencia de la norma y también para evitar acciones desproporcionadas que desconfiguren la estructura institucional y constitucional del país. También es importante resaltar que en el orden internacional los estados de excepción cuentan con unas doctrinas que coinciden en función de lo que representa la aplicabilidad y los límites establecidos. Tenemos la doctrina de Estrasburgo, que tiene como principal razón la aplicación de un estado de excepción que sea la guerra o la amenaza a la vida pública, donde se establecen las limitaciones, pero sin embargo se deberá garantizar sin relativismo alguno el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado ni ser sometido a tratos denigrantes, la no esclavitud, la no servidumbre y el derecho a las garantías judiciales. En el caso de la doctrina de Venecia, tuvo una innovación durante la pandemia, donde a través del principio de la proporcionalidad se restringieron los derechos, mas no se suspendieron, y allí se debería garantizar la integridad, la libertad personal, la libertad de expresión y las garantías judiciales. En el caso de Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos no se da luz acerca de lo que son estos estados de excepción. Sin embargo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos advierte que los estados que declaren la emergencia no podrán contravenir las obligaciones adquiridas en este pacto. Y por último, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea que los derechos quedan limitados en los estados de excepción, reconociendo la discrecionalidad de cada estado para la aplicación de las medidas. Sin embargo, esto no podrá afectar los principios democráticos y el Estado de Derechos que se convinieron en la firma de este acuerdo. En materia constitucional, los estados de excepción están plasmados según se configuran las leyes internas de cada nación, sin que sus disposiciones contradigan las pautas establecidas internacionalmente en materia de protección de los derechos humanos. Sin embargo, hay algunas consecuencias para el derecho constitucional que pudieran verse afectadas. Primero, que los derechos siempre están vigentes independientemente de la declaratoria del estado de emergencia y su temporalidad. Segundo, en circunstancias como el terrorismo o una pandemia, le brinda a los estados mayor discrecionalidad para el manejo de la situación y por ende el control constitucional e internacional son más laxos. Tercero, pues resulta importante analizar las medidas restrictivas de derechos y el objetivo pretendido con esta acción. Por último, la proporcionalidad no dependerá de la declaratoria del estado de excepción, sino de la naturaleza del derecho afectado. En conclusión, se debe reforzar el Estado democrático en los estados de excepción, de forma que en estas situaciones excepcionales se fuerce al Ejecutivo a declarar de forma clara y expresa las medidas que va a adoptar, siguiendo una serie de procedimientos y formalidades más o menos tasadas y que en última instancia van a favorecer el control de estas en el sentido más amplio del término.